Bienvenidos. Hoy vamos a explorar preguntas fascinantes sobre la vida de Jesús. ¿Estás listo para el desafío? Comencemos. Primera pregunta. ¿Cómo intentó tentar el diablo a Jesús? ¿Le ofreció reinos y gloria o le ofreció una bolsa de oro? Le ofreció reinos y gloria. Segunda pregunta. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Los soldados romanos o los soldados israelíes? Exacto, los soldados romanos. Tercera pregunta. ¿Quién condenó a Jesús? ¿Poncio Pilato o el rey Herodes? Poncio Pilato. Cuarta pregunta. ¿A qué edad se extravió Jesús? ¿A los 12 o a los 20 años? La respuesta correcta es a los 12 años. Quinta pregunta. Jesús anunció su muerte. ¿Cuándo? ¿En las calles de Jerusalén, durante la oración o en la última cena? Correcto, durante la última cena con sus discípulos. Sexta pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Jesús resucitó al día siguiente de su muerte? Falso. Jesús resucitó al tercer día. Séptima pregunta. ¿Quién dividió el mar? ¿Jesús, Noé o Moisés? Moisés. Octava pregunta. ¿Recuerdas cuál de estas parábolas pertenece a Jesús? ¿El buen pastor o el buen samaritano? Correcto, el buen samaritano. Novena pregunta. ¿Qué hizo Jesús momentos antes de morir? ¿Le gritó a la multitud o miró al cielo y dio su último suspiro? Miró al cielo y dio su último suspiro. Décima pregunta. ¿Quién es más poderoso, Jesús o Goku? Correcto, es Jesús. Undécima pregunta. Jesús curó a un ciego. ¿Cómo lo hizo? ¿Tocándole los ojos o tocándole la cabeza? Tocándole los ojos. Duodécima pregunta. ¿Quién afirmó ser el camino, la vida y la verdad? ¿Jesús de Nazaret o Juan el Bautista? Fue Jesús. Decimotercera pregunta. Judas traicionó a Jesús. ¿Cómo? ¿Con un beso o apuntándole con el dedo? Con un beso. Decimocuarta pregunta. ¿Verdadero o falso? Jesús se cayó varias veces mientras cargaba la cruz. Verdadero. Se dice que cayó 3 veces. Decimoquinta pregunta. ¿Dónde llevaron a Jesús luego de su muerte? ¿Lo llevaron a un templo o lo llevaron a un sepulcro? Jesús fue llevado a un sepulcro. Decimosexta pregunta. ¿Quién bajó del cielo? ¿Jesús o Skibidi Toilet? Skibidi Toilet. Decimoséptima pregunta. ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto? ¿40 días o 55 días? Correcto, Jesús pasó 40 días en el desierto. Decimoctava pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Pedro negó a Jesús 3 veces? Verdadero. Lo negó antes de que el gallo cantara. Decimonovena pregunta. ¿Por qué nació Jesús en un establo? ¿Porque María y José vivían ahí o porque no encontraron hospedaje en Belén? No había hospedaje en Belén. Vigésima pregunta. ¿Cómo llamaban a Jesús? ¿Le decían su majestad o le decían maestro? Muchos de sus seguidores lo llamaban maestro. Vigésima primera pregunta. ¿Cuántos discípulos eligió Jesús? ¿10, 12 o 20? Eran 12 discípulos. Vigésima segunda pregunta. ¿Qué prefería Jesús? ¿Gatitos o perritos? Gatitos. Vigésima tercera pregunta. ¿Qué milagro de Jesús es verdadero? ¿El fuego milagroso o la pesca milagrosa? Jesús hizo una pesca milagrosa. Vigésima cuarta pregunta. Entre los milagros de Jesús, ¿cuál es auténtico? ¿Jesús exorcizando a un hombre o Jesús logra volar? Jesús liberó a un hombre de un demonio. Vigésima quinta pregunta. ¿Con qué iba vestido Jesús? ¿Llevaba pantalón y zapatos o llevaba una túnica y sandalias? Andaba con una túnica y con sandalias. Vigésima sexta pregunta. ¿Quién nos entregó los 10 mandamientos? ¿Jesús o Moisés?
fue Moisés. 27ª pregunta. Jesús enfrentó al diablo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El diablo intentó tentarlo, pero Jesús nunca cayó. 28ª pregunta. Jesús te pide que me sigas. ¿Qué harás? ¿Seguirme, dar like y compartir o lo ignoras? 29ª pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Jesús tuvo un hermano? Falso. Fue el único hijo que tuvo la Virgen María. 30ª pregunta. ¿Dónde rezó Jesús antes de su crucifixión? ¿En el templo o en el monte Getsemaní? Rezó en el monte Getsemaní. 31ª pregunta. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre o leerás la Biblia? Honrarás a tu padre y a tu madre. 32ª pregunta. ¿Verdadero o falso? Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Verdadero. Se le apareció a la Virgen María y le dijo que tendría un niño. 33ª pregunta. ¿Qué multiplicó Jesús frente a una multitud? ¿Multiplicó el dinero o multiplicó pan y pescado? Jesús multiplicó pan y peces. 34ª pregunta. ¿Quién regaló más dinero, Jesús o Mr. Beast? Fue Mr. Beast. 35ª pregunta. ¿Cuántos reyes magos visitaron a Jesús? ¿3 reyes magos o 7 reyes magos? Correcto, 3 reyes magos. 36ª pregunta. ¿Por qué María y José le pusieron el nombre de Jesús? ¿Porque significa rey? ¿Porque significa Dios? ¿O porque significa el Salvador? Correcto, porque significa Salvador. 37ª pregunta. ¿Quién es Lucifer? ¿Un ángel caído o un Dios poderoso? Un ángel caído. 38ª pregunta. ¿A qué edad se fue Jesús de la tierra? ¿Viejito a los 70 años o joven a los 33 años? Él dejó la tierra a los 33 años. 39ª pregunta. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Para salvarnos del pecado o para conocer a Dios? Murió para salvarnos del pecado. 40ª pregunta. ¿Quién ha hecho más cosas por el mundo, Elon Musk o Jesús? Jesús. 41ª pregunta. ¿Dónde se bautizó Jesús? ¿En el río Nilo o en el río Jordán? Correcto, en el río Jordán. 42ª pregunta. ¿Dónde dijo esto Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿En la cruz o en la montaña? Correcto, fue en la cruz. 43ª pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Jesús retornará a la tierra? Verdadero. Según la Biblia, Jesús prometió volver. 44ª pregunta. Entre los actos de Jesús, ¿cuál es real? ¿Caminó sobre el agua o levantó una roca pesada? Caminó sobre el agua. 45ª pregunta. ¿Qué se celebra en Semana Santa? ¿El nacimiento de Jesús o la vida de Jesús? Se celebra la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 46ª pregunta. ¿Quién ganaría en una lucha? ¿Thanos o Jesús? Thanos. 47ª pregunta. ¿A qué edad se bautizó Jesús? ¿A los 20 años, a los 30 años o a los 40 años? Correcto, a los 30 años. 48ª pregunta. ¿Quién quisieras que fuera tu padre, Jesús o Lionel Messi? Comenta la respuesta correcta en los comentarios